Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos, ¿cómo les va? Mis queridos alumnos del cuarto año, espero que estén bien y vamos a arrancar con esta clase de tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por agentes del grupo Mycobacterium tuberculoso complex, especialmente por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Esta es la clásica definición de tuberculosis y podemos repasar un glosario en términos relacionados con la tuberculosis en esta página que les dejo como para que hagan pausa y la copien, ¿sí? Y continuamos. El Consenso Argentino de Tuberculosis, publicado allá por el 2009, presenta o tiene, digamos, 4 capítulos sobre prevención, bioseguridad, diagnóstico en adultos y niños y tratamiento en adultos y niños. Este es un mapa que data del año 97 y que de acuerdo al color podemos ver la distribución que había en ese momento de la tuberculosis en relación a la población en 100.000 habitantes. Fíjense que por el color Argentina estaba entre 50 y 99 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes, comparado por ejemplo con Estados Unidos que tenía menos de 10 casos o con Australia por ejemplo o con la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, de entre 10 y 24. Es como para tener una idea y bueno, en relación a casi todo Asia, donde la cantidad es de 100 a 249, año 97. Eh, y este mapa nos indica o nos muestra lo que sucede con la tuberculosis extremadamente drogoresistente, ¿sí? Que Argentina ya está incluida, y este es un mapa del 2011, si bien tiene ya 10 años, digamos, eh, es importante reconocer que estamos lamentablemente dentro de los países con la tuberculosis drogoresistente. Bueno, por ahí uno dice cuáles son las preguntas más frecuentes de esta droga, de esta tuberculosis resistente, ¿sí? Y eh, lo que uno, digamos, tiene que tener en cuenta que la administración de antibiótico o la autoadministración de antibiótico en muchos casos hace que la tuberculosis, hablando justo de tuberculosis, esté contemplado como una de los casos que hacen resistencia por el mal uso de los antibióticos. En general, la tuberculosis puede ser tratada con 4 medicamentos antituberculosos y funciona bien en la mayoría de los casos. Y bueno, esto es solamente para mostrar, ¿sí?, de casos confirmados hasta la fecha, o sea, esto es un mapa bastante actual, muy actual, ¿sí?, de la tuberculosis extremadamente drogoresistente, que Argentina obviamente está incluida en esto. Los datos actuales que podemos ver, en 2019 se notificaron 11.741 casos, ¿sí? Y la incidencia en Argentina fue de 26.1 cada 100.000 habitantes. Si se acuerdan, entre 59 y 99 estaba Argentina en el 97, ha bajado muchísimo, el 74% de las notificaciones proviene del sector público, o sea que hay, es donde más se atiende, estamos hablando del hospital público. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 38.9 casos por 100.000 habitantes, o sea, tiene mucho más alto que en el promedio del país, ocupa el tercer lugar en incidencia y es una de las 6 jurisdicciones que supera la media del país, pero aclarando que el 50% de los casos diagnosticados en Cava no son residentes de la ciudad, ¿sí? Porque mucha de la gente que viene del conurbano y de la provincia se atiende en Cava, digamos. En nuestro país, si bien la carga de la enfermedad es moderada, continúa siendo realmente un problema de salud pública. El gran problema de salud pública es esta enfermedad que es marcadora de la pobreza. En el 95% de los casos es en país en vía de desarrollo se produce, ¿sí? Bueno, este otro dato que ya queda atrasado porque había 28 casos cada 100.000 habitantes con la diapositiva anterior en el 2006. Existe un programa de control, de diagnóstico precoz y adecuado tratamiento. Y bueno, y para saber nomás, la isoniazida es la droga de elección, ¿sí?, como para que ya quede grabada en su cabeza. La vacuna BCG, una dosis al nacer y hasta los 6 y otra a los 6 años, es la prevención sobre la tuberculosis. Bueno, ¿qué significa BCG? Esto para que tengan un poco de noción.
significa Bacillus de Calmette y Guerin, ¿sí? Esta es la foto del Instituto de Pasteur en París, ¿sí? Y lleva el nombre de BSG por los nombres del microbiólogo Albert Calmette, ¿sí? Y el veterinario Camille Guerin dan como resultado una sustancia que se puede considerar como la primera vacuna del siglo XX. Primera vacuna del siglo XX fue la tuberculosis. Bueno, ¿con respecto a qué? Con respecto a la bioseguridad. ¿Sí? La tuberculosis en trabajadores de la salud es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que declararlo, hay que aislarlo al paciente y, por supuesto, y se debe usar equipo de protección personal adecuado. Eh, por lo que hay que tener en cuenta las medidas de gestión, las medidas de control ambiental y las medidas, por lo que dije, de protección personal. Todo esto conlleva a que tiene que haber educación para que se pueda realizar. El diagnóstico es la identificación del agente causal. Hay que hacer una vaciloscopía seriada del esputo o un medio radiométrico como el BACTEC, ¿sí? Que puede ser 460 al 960. Y marcadores de viabilidad vacilar también se puede estudiar, como también la PCR. Ustedes están escuchando mucho con el tema del COVID, cómo se diagnostica, que es a través del ADN del bacilo, en el caso del bacilo de Koch, también en el caso del virus, del coronavirus, es también el estudio del ADN. ¿Qué significa PCR? Reacción de cadena de polimerasa. Este es un estudio del laboratorio. El tratamiento, fármacos hay de primera línea y de segunda línea. Y el contagio se produce por inhalación de las secreciones respiratorias emitidas por un adulto, ¿sí? Debe haber una facilidad de exposición a un adulto enfermo y la condición inmunológica propia del huésped. O sea, comúnmente es una persona que inmunológicamente está deprimida y se puede llegar a activar este patógeno. Con respecto a la patogenia, llegan al alveolo partículas pequeñas con 1 a 3 bacilos, son fagocitados por macrófagos dentro del pulmón y los que resisten cuando resisten se llama primoinfección, hasta poder llegar luego al nódulo de Kohn, producir linfagitis regional, adenopatía satélite, etc. Bueno, acá en un corte real, digamos, del pulmón se puede observar el nódulo de Kohn en un adulto. ¿Qué pasa en los pulmones cuando llega? La primera infección tuberculosa subclínica, ¿sí? También llamada latente o viraje tuberculínico o infección tuberculosa, se caracteriza por la ausencia de síntomas y signos clínicos, radiológico y bacteriológico, o sea, no hay presencia de síntomas. Solo la prueba de tuberculina puede llegar a ser positiva. Eh, ya cuando existe la enfermedad tuberculosa hay manifestaciones clínicas, radiológicas, bacteriológicas e inmunológicas. A los 5 años que sigue al contagio se llama tuberculosis primaria, enfermedad tuberculosa o primoinfección patente. Y si es más tarde es tuberculosis postprimaria, secundaria o de tipo adulto. Esto también va a depender de la bibliografía que ustedes puedan llegar a consultar. ¿Cómo es la clínica de la TBC? Bueno, los síntomas generales: astenia, anorexia, ligera elevación febril, ¿sí? Que puede suceder durante el momento de acostarse. Estamos hablando ahí donde aparece la febrícula en algunos casos, o sea, la temperatura está entre 37 y 38. Puede haber alteración del peso, por lo mismo por la anorexia. Puede haber modificaciones en el carácter. Y los síntomas respiratorios pueden ser tos, dolor torácico, expectoración, hemoptisia en algunos casos. Acuérdense que lo vamos a hacer diagnóstico diferencial cuando existe hemoptisis con, por ejemplo, cáncer de pulmón, absceso de pulmón, etcétera, o alguna neumonía grave. Bueno, ¿cómo es la evolución del complejo primario? Hacia la curación siempre, complicación evolutiva derivada del chancro o inoculación o nódulo de Kohn. Puede haber complicación evolutiva derivada de la adenopatía satélite y puede haber una diseminación linfohematógena. Las complicaciones evolutivas del chancro es aumento del tamaño del chancro, o sea, lo que le pueden llamar neumonía casiosa. Puede haber eliminación del calcio, se forma una caverna primaria y puede haber rotura del nódulo en la cavidad pleural también y poder producir derrame pleural. Eh, bueno, el calcio se puede eliminar a través de la tos o la expectoración, ¿sí? A través de los bronquios,
y esto es lo que se llamaría bronconeumonía gaseosa, ¿sí? Las complicaciones evolutivas derivadas de la adenopatía satélite es el vaciamiento del contenido gaseoso de la adenopatía, ¿sí? Que se disemina por vía broncógena, ¿sí? Puede haber compresión de un bronquio vecino por la adenopatía en algunos casos. O sea que va a haber presencia también puede haber presencia de telectasia. El bacilo de Koch pasa al torrente circulatorio desde el chancro de inoculación o desde la adenopatía satélite. Los órganos principalmente afectados son el pulmón, el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, hasta poder producir lamentablemente la meningitis tuberculosa, que ya es una patología grave. El diagnóstico. Bueno, debe haber historia de contagio. Muchas veces se produce en la misma familia, en el hacinamiento, en las casas que son muy pequeñas, en los ranchitos, ¿sí? Eso se ve mucho en el Chaco, es una enfermedad endémica en nuestra zona, en todo el nordeste argentino. Eh, bueno, tiene que haber sintomatología clínica y la reacción de tuberculina a la técnica de Monteau. ¿eh? En los no vacunados de BCG mayor a 5 milímetros de mercurio, perdón, milímetros del tamaño, y vacunados de BCG mayor a 15. El diagnóstico por la imagen a través de una radiografía, tomografía u ecografía mediastínica también se puede hacer. Y bueno, hay que ver el diagnóstico bacteriológico, lo clásico, por ejemplo, en el Hospital Perrando, la técnica de Ziel-Nielsen, ¿sí? Que demuestra los bacilos ácido alcohol resistente. El término al solicitar esto es el término de BAR con 2A, ¿sí? Que significa justamente eso, bacilo ácido alcohol resistente. Y como dije anteriormente, el otro método es el BACTEC, que son estas botellitas donde se coloca la sangre para hacer el hemocultivo. Son botellitas especialmente preparadas, ¿sí? Para poder trasladar la sangre y ser analizada. Bueno, esto con respecto a la lectura de lo que haría eh, eh, la prueba de tuberculina, ¿sí? De los distintos tamaños hasta ser negativa. Bueno, de 0 a 4 milímetros, entonces una prueba negativa, de 5 a 9 una prueba dudosa, y de mayor a 10 milímetros, ¿sí? el chancro que se forma es una prueba positiva. Ahí está haciéndose la prueba y la formación del chancro debajo de la piel. Esto es una secuencia radiológica donde se puede observar la caverna que se nombró antes, en un perfil también, ¿sí? Y en una evolución se puede observar mucho mejor. Eh, Acá estamos viendo la evolución en un mismo paciente, donde primeramente esto podemos llamar la neumonía gaseosa, ¿sí? Esto ya es la presencia del absceso lleno del calcium, hasta luego vaciarse y quedar con esta característica. Bueno, el tratamiento, la pauta diaria, habíamos dicho, la principal droga es la isoniazida, que se suma a la rifampicina y también a la piracinamida durante 2 meses. Es un tratamiento muy largo que puede ser de 6 a 12 meses, ¿sí? Y luego se sigue con la isoniazida y la rifampicina durante 4 meses posteriores. Si hay intolerancia, que lo puede haber, como vómito, bueno, adelgazamiento, etcétera, se cambia por etambutol, ampliando la duración del tratamiento de 9 a 12 meses. ¿Sí? Cuando la pauta intermitente es la isoniazida más la rifampicina en una toma diaria durante 2 meses, ¿sí? Y esta es la secuencia de las distintas opciones como primera, segunda y tercera opciones de cómo se mezclan también usando estreptomicina, por ejemplo, ¿sí? En algunos casos. Lo importante que hay que saber que en Argentina hay un programa nacional de control de la tuberculosis, ¿sí? que rige el movimiento y el interés y sobre todo la atención de estos pacientes, tanto en la prevención como en el tratamiento. En todos los hospitales del país se rellena una ficha especial que lo lleva a este programa, ¿sí? O sea, cuando se detecta o se desconfía de esta enfermedad, se hace la declaración frente a este programa, que en la mayoría de los hospitales grandes obviamente existe un lugar para llevar y para continuar con estas normas técnicas, ¿sí? De la tuberculosis. Eh, bueno, ¿cómo se hace el seguimiento del tratamiento? Hay que hacer control de radiografía a las 3 semanas, a los 3 meses y al final del tratamiento, o sea que puede ser de 6 a 12 meses. Hay que hacer control bacteriológico. Si la bacteriología fue positiva al diagnóstico, se realiza a los 2 meses de inicio del tratamiento. Y si persiste positiva, se repetirá cada
mes hasta que sea negativa. Obviamente el tratamiento es hasta terminar con la enfermedad. El control de la medicación: al inicio del tratamiento se advierte a los padres la reacción adversa a los diferentes fármacos que pueda haber. ¿Qué tiene que ver el kinesiólogo en todo esto? Bueno, sobre todo en la toma de muestra de esputo, que a veces es muy difícil con las distintas técnicas kinésicas. Vamos a llegar a tratar de realizar las técnicas básicas que aprendimos en kinesioterapia, ¿sí? Y también hay veces que vamos a tener que atenderlo desde el punto de vista de la oxigenoterapia, para lo cual tenemos que conocer sobre esta terapéutica, que lo vamos a ver con profundidad en Medicados el año que viene, como también BNI y ventilación convencional. En la rehabilitación respiratoria, en un pulmón secular con disminución de la tolerancia al ejercicio, estaría bien indicado. O sea que justamente estos 4 temas van a ser bien vistos o mejor vistos en Médica 2 el año que viene. Muchas gracias y continuamos con seguramente otra clase. Que tengan buen día y saludos para todos.